¿Quién saluda? Buenas noches, ¿cómo están todos? Esta Buenas noches. noche, Bien, bien. esta segunda noche de otoño para sacar las camisas de manga larga que son térmicas, porque es una duda que nos hace razonar también el otoño. Y aquí estamos nuevamente, disculpen por la hora, por la tardanza, pero aquí está nuestro hermano Paco abajo de mí. Un saludo a nuestro hermano mayor. Buen día, buenas noches, ¿cómo estás? Y luego tengo yo a mi mano derecha a nuestro hermano Jonathan, alias el Black. Buenas noches, ¿cómo estamos? Y abajo del Black, de nuestro hermano Jonathan, está nuestro hermano Edgar. Estaba. Creo que se salió. Estaba. Bueno, está un monito por él. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Buenas noches, vamos a darle inicio al programa del día de hoy. Retomando un poquito lo que hablábamos los programas pasados, vamos a aterrizar un tanto sobre este tema que es un poquito ligado. Hablábamos dos programas anteriores sobre el valor de la disciplina y lo vamos a aterrizar un poco sobre asuntos del carácter. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del carácter. Gracias a todos los que nos están acompañando en línea, los que ya bajaron su aplicación. También muchas gracias por el interés. Saludamos a todos y cada uno de ustedes. Edgar, qué bueno que regresaste, que estamos con equipo completo y pues vamos a aprovechar el tiempo y iniciar con esta pregunta al tanto de este tema. Es para cada uno de ustedes desde sus diferentes perspectivas. La pregunta es, ¿qué es el carácter? A ver, que el psicólogo... Sí, vamos a hablar de diferentes. Eso es algo que la gente tiene que saber. Cada uno de nosotros tiene una opinión muy particular por el área de trabajo, por la carrera que estudió, por algunos aspectos del ministerio, algunas experiencias. Y acuérdense que lo que buscamos es hacer un concepto más nutrido, más amplio, para que cada uno de ustedes pueda decir, ahí estoy yo, ahí encajo yo, ahí esto viene bien para mí. Entonces vamos a ver la opinión de Iván del aspecto de la mente, de la psique, qué significa o qué es el carácter, cuáles son los aspectos que forman el carácter de una persona. Y si nos Pues, puede claro que sí. Se dice que el carácter es una cualidad que define a una persona, que es algo que la gente puede ver en él, que puede decir, esta persona sí es, y es el otro, me gusta su carácter, algo que define a la persona, que es visible. Sin embargo, también hoy en día se ha malentendido el carácter por el hecho en la personalidad, porque ahorita que hablemos acerca de personalidad, en cuestiones de el carácter, ¿no? De la importancia del carácter y más en la iglesia, lo que hace la personalidad es el temperamento y el carácter. Uh-huh. El temperamento es con lo que nacemos, esa temperatura de nuestro cuerpo, y el carácter es el que es aprendido, por eso es el visible. Pero va muy pegado el carácter del temperamento, no los podemos separar, porque eso es lo que forma la personalidad. Y ya más adelante vamos a ir viendo cómo es la personalidad de la iglesia, porque sé que se va a hablar, y el carácter es lo que define, como lo mencionaba, a una persona en cuestiones de cualidades, habilidades, lo que es visible. Ok, hay un concepto que habla acerca del carácter, que dice que son el conjunto de hábitos y acciones de una persona, que como lo comentas, pastor, que lo define y lo hace distinto de otras, que va unado a esta parte del temperamento que es innato y que forman el concepto de lo que es la personalidad. A ver, Edgar, ¿qué nos dices? ¿Qué opinas? Edgar no opina. Está teniendo un poquito de problemas con su conexión, Edgar. Vamos a tener un poquito de paciencia en esto, pero Jonathan, échanos una manita ahí con el aspecto teológico de la parte del carácter. Bueno, desde el punto de vista de la enseñanza bíblica, el carácter es lo que Dios desea moldear en nosotros. Uh-huh. Sí, el carácter que todo cristiano debe reflejar tendría que ser el carácter de Dios. Sí, de hecho,
cuando te transforma en nueva criatura, lo que te está transformando es tu carácter, ¿no? Poco a poco va moldeando, pues como dice mi hermano el Gran, como es algo aprendido. De hecho, la definición que yo traigo aquí dice, es el conjunto de cualidades físicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Viene de la palabra griega carácter, que se escribe con K-H intermedia, a través del latín, charácter, que significa el que graba. O sea, lo que nosotros, como bien dice Iván, aprendemos ciertos modos, ciertas maneras de quien nos enseña. Entonces, cuando hablamos de carácter en el sentido teológico, pues nos habla acerca de que Dios quiere grabar, impregnar, delinear su carácter en nosotros, exactamente. Sí, entonces desde el punto de vista teológico es algo en sobremanera importante. De hecho, nosotros manifestamos nuestra fe a través del carácter. Okay. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, son conductas aprendidas. Entonces vemos la definición que nos da Santiago cuando dice la verdadera religión es esta. ¿Sí? Lo que nos liga con Dios es ese conjunto de acciones, ¿no? Ese conjunto de características, tanto psicológicas como actuaciones, que nos hace reflejar lo que Dios ya impregnó en nosotros, lo que Dios ya imprimió o moldeó en nosotros. ¿Sí? También aquí hay algo importante que dice Santiago, dice la verdadera religión, porque estamos acostumbrados a escuchar las predicaciones de que el cristianismo no es una religión, es una relación. Y no sé con quién hablaba al respecto, pero la palabra religión significa el que liga. El que liga, o sea, lo que nos une con Dios. Y es este carácter. Que de cierta manera nos identifica de otras personas, en nuestra manera de actuar. Claro. Por eso creo que Pablo es tan insidioso en decir cosas como... si predicas, si oras, si hablas en lenguas, si tienes dos de sanidad, hagas lo que hagas y no tienes amor, que es una cualidad importante dentro del carácter de Dios, dice, nada sois. O sea, no son nada. ¿Sí? Claro. Pero habla porque estas características psicológicas también son afectivas, porque ahí también se encuentra... en la psique se encuentra la emoción. Entonces, cuando hablamos de esta parte del carácter y hablamos que tiene que ver con el sello, digamos, el grabado de Dios en nosotros, podríamos decir que una de las características importantes del cristiano dentro de su carácter es que tiene acciones y que genera o está generando hábitos muy relacionados a los mismos hábitos y a las acciones que tenía el Señor en el tiempo en el que estuvo en esta tierra. O sea, no es que estemos copiando, sino que es inherente al ser creyente, al seguir sus pisadas, ¿no? Al seguir su ejemplo. ¿Qué nos dices, pastor? Sí, John, ¿puedes revisar ahí el WhatsApp? Mandó algo Edgar. Ahí. Perdón, pregúntame nuevamente. Bueno, comentaba sobre esta parte del carácter, dice que es el sello, el grabado. Hablamos entonces que se busca que nosotros como cristianos no solamente seamos admiradores de lo que Dios hace o lo que hizo, lo que sigue haciendo, sino que nosotros también participemos de esos hábitos, tengamos esas mismas actitudes y esas mismas acciones y que seamos movidos a través de los mismos elementos que lo mueven a Él y lo movieron a Él a hacer sus obras, ¿no? Tanto la fe, tanto el espíritu de servicio, etcétera, la entrega, la convicción, también la valentía con el que se enfrentaba a las situaciones difíciles y la coherencia, todo ese tipo de hábitos que muestran el grabado de Dios, por así decirlo, ¿no? Sí,
porque sí van muy ligados la palabra carácter de la palabra característica. Entonces, si ya lo empezamos a hablar en Cristo, en lo que es la iglesia, ciertamente, como dice mi hermano Jonathan, corroborando cuando venimos a hacer esa nueva criatura, hay muchas personas que vienen a Cristo y tienen un carácter pero explosivo, un carácter fuerte. Incluso ese carácter... Hay un poquito de pérdida de audio. Pastor Jonathan, cuando se habla de las personas, entonces estamos hablando de una manera equivocada al decir, es que esa persona no tiene carácter. Entonces yo quiero entender que todos tienen carácter, todos tienen un carácter. Sí. Si lo vemos, como dices tú, es una manera aprendida, viene desde casa, unas cosas son innatas que forman parte de la personalidad, pero entonces decir que este hermano o esta persona no tiene carácter. Realmente no es que tenga carácter, perdón, sino que no ha sido moldeado. Mira, muchas veces ni siquiera tiene que ver que si es o no moldeado al carácter de Dios. Muchas veces la gente cuando dice, es que esta persona no tiene carácter, es porque en realidad el carácter de la persona es afable. Uh-huh. Sí, una persona que apacible, que no le gusta el conflicto, que a veces no sabe manejar el conflicto y en vez de enfrentarlo se aleja de él, le da la suave a todo mundo, etc. Y dicen las personas, no, es que no tiene carácter. No, es que su carácter es afable. Sí, hay quienes tienen un carácter rudo, sí, que es una mezcla entre el temperamento y lo aprendido que hace que su carácter sea rudo, sea bronco, sea directo, ¿no? Uh-huh. Pero algo nos estaba diciendo Iván, lo que pasa es que tu transmisión es como que se detuvo, se bloqueó. Sí, se cortó, sí, se me hace que se fue el internet. Ok, hermano, retomamos esa parte contigo. Ok, entonces viene, como bien decía ahorita acerca del apóstol Pedro, ¿no? Nos habla de cómo era una persona recia, ¿no? Así, tosca, ruda. Entonces, por eso Jesús le decía, apacienta mis ovejas, me amas. Y ahí es donde estaba trabajando en su carácter. Porque para apacentar las ovejas, ¿cómo vamos a ser rudos? ¿Cómo vamos a ser toscos? Cuando la oveja viene a la iglesia, las personas venimos todos rotos, venimos con dolor, llámese por lo que sea, venimos porque Jesús lo dijo, yo he venido a los enfermos, no a los sanos. Entonces, por eso está hablando la escritura, Jesús le decía, apacienta, diciéndole al mismo, tienes que primero apaciguarte, apacentarte para que apacientes mis ovejas. Pero eso no quita que cuando vengamos a Cristo, nuestro carácter ya no va a ser el mismo, al contrario. Como lo decía la semana pasada, las energías no son buenas ni malas, sino que las emociones no son buenas ni malas, sino energías que hay que direccionar. El carácter es modificado para también el servicio del Señor. Si yo soy rudo y soy tosco para hacer lo malo, tengo que ser rudo y tosco para hacer el bien, para poder alcanzar almas. Incluso mi carácter, mi forma de ser, como lo veníamos hablando, puede ser lo que alcance a las personas. Porque antes eras así, pero ahora eres igual, pero diferente. Y eso me llama la atención. No sé si les ha pasado. Cuando estábamos hablando de la semana pasada sobre el discipular, ¿ustedes consideran que se debe tener un carácter que propicie el enseñar, que la persona se abra a ser enseñada? O sea, lo que digo es, cuando hablas del apóstol Pedro sobre el apacentar, es que las ovejas sientan paz, pero no sientan paz desde una tranquilidad malentendida, sino sientan paz desde la tranquilidad de saberse que están resguardadas, seguras, que no les va a pasar absolutamente nada, que están en las manos del Señor. Cuando hablamos de esto y lo transportamos a la congregación, entonces podríamos pensar que para poder discipular y disciplinar sobre este asunto de la enseñanza, se debe también tener un carácter para discipular, ¿no? Sí, mira, hay que tener en cuenta algo que se nos ha olvidado como cristianos, es
y vuelvo a muchos temas que ya hemos tomado, a esta falsa idea de la tolerancia, de la nueva tolerancia, ¿sí? Que creen que tolerar es aceptar tal cual son. No, tolerar es, no estoy de acuerdo con tus ideas, si me es posible voy a enseñarte lo que yo creo, pero no te voy a rechazar, no te voy a insultar, no te voy a pegar porque crees diferente a mí, ¿no? Realmente eso es tolerancia, el no estar de acuerdo con un pensamiento, una idea o un credo, pero no siendo agresivo con las personas. ¿Sí? Pero también a la forma de disciplinar y enseñar, tampoco enseña, creo, una persona que está demasiado de acuerdo con todo, que no muestra una postura, que no muestra un punto de vista, y que todos los es a donde voy, abiertos, ¿no? Es a donde voy, o sea, eso es tolerar. No estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, si tú te adhieres si tú eres un hijo de Dios, la Biblia es clara y dice: quien me ama sigue mis mandamientos. Y en Mateo se da para la disciplina ciertos pasos a seguir, y dice: y quien no haga caso después de todo esto, trátenlo como pecador y publicano, o sea, aléjenlo de la congregación. Pero eso yo creo que ha sido uno de los desencuentros más grandes que sientes, que estás llegando a un punto de ser inquebrantable en ese sentido y decir, bueno, pero vamos a buscar que se acople a una actividad o con un grupo de gente para que vaya agarrando el rollo, como decimos por ahí, pero no mostramos una postura clara. Y cuando no se muestra una postura clara, no es que sea una falta de carácter, sino también está siendo demasiado, como lo platicábamos, demasiado abierto, que hasta puedes generar confusión. Ya no sabes si la persona que te está enseñando está de acuerdo o no está de acuerdo, si quiere enseñarte algo diferente o está de acuerdo con lo que haces, y eso genera confusión, porque creo yo que cuando no muestras una postura y no eres claro con tus bueno, al menos con lo que quieres enseñar, los elementos que participan dentro de tu disciplina, pues dejas como muchas cosas en el aire y dices, como la gente que va a la iglesia, se predica de tantas cosas que a la hora de la hora le preguntas, oye, ¿qué te pareció? Pues bien, pero solo dijo cosas que son verdades bíblicas, todas muy grandes, pero no aterrizó nada. Sigo sin entender. No sé, no me siento con una dirección, no me siento con un rumbo. Y yo creo que lo más importante para una persona que está siendo disciplinada es que sepa hacia dónde va. Creo que esa es la función que tienen los maestros, ¿no? En este caso, los líderes, el marcar una pauta. Sí, porque si dejas sin pauta, si dejas sin una meta a corto plazo, la gente empieza a hacer lo que quiere, pues. Empieza a hacer lo que quiere porque así cree, así siente, o simplemente la enseñanza no le entra. Ese es un gran problema también. Entonces, sí tiene que ver con el carácter. ¿Por qué? Porque ellos están actuando conforme a su temperamento y lo que aprendieron, pues. Uh-huh. Y no desligaron la emoción tal cual. Entonces, preguntándole en ese sentido de lo que nos hablaba Iván al principio, ¿cómo se forma el carácter a través? ¿Cuándo, digamos, se termina de formar el carácter en una persona? ¿Desde que nace hasta qué edad? ¿Qué nos dices, pastor? Se dice que la personalidad se termina de formar, o sea, o más bien empieza, no es tanto termina, sino que empieza a partir de los 7 años. Okay. Unos dicen que hasta los 7 años es cuando se forma la personalidad, pero se ha visto en lo que es la realidad que a partir de los 6, 7 años ya se empieza a formar y modificar, porque la personalidad, como les decía, es formada por el temperamento y por el carácter. El carácter es lo que miramos, lo que escuchamos en casa, y eso es lo primario, lo que se aprende en casa. Porque el temperamento pues son 4, ¿no? Sanguíneo,
colérico, melancólico y flemático. Por eso bien decía Jonathan, es que muchos van muy pegados su carácter con su temperamento. Por ejemplo, los coléricos. ¿Y qué tal? O sea, su temperamento es colérico, explosivo, de la bilis amarilla, y luego su carácter fuerte. Imagínate, ¿no? Vamos a explotar. Entonces, sí. Entonces va muy ligado a esto. Por ejemplo, el otro día, platicando con unos de mis amistades, le decía, pues es que yo de niño nunca escuché o vi que mi papá le gritara a mi mamá o discutieran. Al contrario, yo escuchaba que ellos hablaban en inglés. Yo sabía que cuando hablaban en inglés es porque estaban tratando algo importante que no querían que nosotros entendiéramos. Porque no sabíamos inglés, estábamos chiquitos. Entonces, fíjate qué interesante. Hay una escritura que dice que instruye al niño en su camino y que cuando sea grande no se apartará de él. ¿Qué importancia tiene el que cuando se va gestando esta personalidad a través de lo que estamos hablando, del carácter y de lo innato, de lo que viene ya de nacimiento? Pero creo que todo este tipo de cosas también son aprendidas desde casa, ¿no? Y que favorecen o pueden entorpecer mucho de lo que en un futuro se pudiera esperar que la persona desarrolle en Cristo. Sería más fácil un ambiente un poco más apropiado al respecto, ¿no? O sea, esto es a los que sí tuvieron la oportunidad de nacer en hogares cristianos, que sean instruidos desde pequeños sobre los hábitos y las actitudes y las acciones que tienen que ver con aquel que sigue a Cristo, ¿no? Sí, incluso ya dándole ahora sí que el giro, ¿no? Del carácter y de la personalidad en la iglesia ya es distinto, porque llegamos todos con muchos caracteres distintos, pero la iglesia tiene que llevarnos a un solo carácter, que es el de Cristo, y cada iglesia tiene su carácter y su personalidad. Ahí igual Jonathan, ahí es donde nos puede dar esa orientada. Okay. Sí, mira, cada iglesia se ha utilizado el término, cada iglesia tiene una visión, ¿sí? Tiene una visión de cómo llevar a Cristo a las personas. Hay iglesias que se enfocan en el evangelismo, hay iglesias que se enfocan en los niños, hay iglesias que se enfocan en los jóvenes, hay iglesias que se enfocan en la enseñanza, etc. Otros tantos porque es parte en las damas, ¿no? Ajá, otras que se enfocan en las damas, otros que se enfocan en los varones, y es parte de la multiforme gracia de Dios, ¿no? A la única que está llamado toda iglesia es evangelizar. Sí, ese así ninguna iglesia se pierde. Entonces, comúnmente se le llama la visión de la iglesia, porque la misión es la misma para todos. ¿Sí? La visión es lo que la iglesia quiere lograr, y entonces adapta sus actividades para esa visión en particular. Sí, por ejemplo, vemos iglesias como, no voy a decir nombres, pero la que está ahí en la octava, ¿sí? Ahí en la octava y una por arriba del Alvarado. No voy a dar más instrucción. Que es una iglesia muy jovial, muy juvenil, a mi gusto demasiado New Age, pero está dirigida a ese tipo de personas. Entonces ahí se ve el carácter de esa iglesia. Esa iglesia es jovial, ¿sí? Es un poco menos tenso el ambiente, menos riguroso, no tenso, menos rígido, menos riguroso, ¿sí? Si nos lo trasladamos a personas, sería el Iván, ¿no? Alguien jovial, alguien apacible, que aguanta mucho, que a veces tiende a ser permisivo, ¿no? Y tenemos una iglesia, no sé, como la metodista conservadora o como la evangélica, para ponerme el sombrero, ¿no? Que su carácter es más rígido, más enfocado a la enseñanza, más un poquito más duro, ¿sí? Entonces ese sería que basa todo en relación a el orden
el justificado, sobre jerarquías, sobre la administración, sobre esto que es parte del concilio, ¿no? Desde el que proviene la iglesia. Sí, exactamente. Entonces, es la propia personalidad de la iglesia, ¿no? Sí, y así como hay personalidades en las personas, pues hay iglesias con multitud de personalidad. Yo recuerdo que el hermano Jorge me decía, es que hay una denominación para cada persona. Dice, por ejemplo, una iglesia muy liberal a una persona que viene de adicciones no le va a servir. Y no, él no hablaba de libertinaje, sino que daba mucha libertad, ¿no? O sea, de pues tú sabrás lo que hace. Ajá. Entonces, muy permisivas, pues. Sí, de cierta manera lo podríamos llamar así. Entonces decía, pues ese tipo de formación no le sirve a alguien que viene saliendo de una vida desordenada, pues. De una vida desordenada. Demasiado y entonces, exactamente. Entonces hay una denominación para cada persona, ¿no? Por ejemplo, alguien que toda su vida fueron muy rígidos con él, al punto de ser duros, pues una iglesia igual de dura, pues no le va a funcionar. No se va a abrir, ¿no? Exactamente. Ajá, exactamente. Entonces, eso me causó mucha inquietud en el sentido de poder entender cómo es la personalidad de la iglesia, porque yo hasta la fecha hay muchas cosas que no entiendo. O sea, pastores, tendrá que ver también con ese asunto de la misma personalidad del pastor. También, porque hay que recordar que la visión de la iglesia se le da al pastor. El pastor sobre la visión que le fue dada por Dios es como va a manejarse, ¿no? A manejarse. Y eso también responde, Pastor Iván, Pastor Jonathan, sobre el asunto de las empatías que puede sentir un miembro con un pastor y con otro. Y que pueden decir, es que este pastor me gusta cómo hace las cosas y creo que las está haciendo muy bien. Y, no, es que tiene que ver con un asunto de tu personalidad. Te sientes mucho más identificado porque trabajas sobre asuntos que te gustan a ti y que tú consideras importantes para la iglesia. Por ejemplo, hay pastores que creen mucho en la importancia de la enseñanza, mucho en la importancia de la enseñanza, y buscan tener retiros, buscan tener campamentos, buscan tener escuelas dominicales bien estructuradas, libros formativos, tener lo que es no sé si lo conocen el tema, imagino que lo han escuchado, también la parte formativa sobre la membresía de la iglesia, todo ese tipo de cosas. Y hay hermanos que dicen, es que eso no es tan importante, hermano. Lo más importante es que los frutos del Espíritu Santo que se vean en ti. Y trabajan sobre ese asunto que tiene que ver sobre métete con el Señor, métete más, hay que orar, hay que ayunar, hay que estar metidos en el fuego. Tienen que ver más con el asunto pentecostés, ¿no? Sí. Y que a veces podemos pensar, es que ahí hay más avivamiento, ahí está el poder de Dios. No, también hay que saber hacer este autoanálisis y decir, no, es que tiene que ver con mi personalidad. La iglesia, tal vez donde estoy, no responde a cosas que tienen que ver con mi personalidad y tal vez no siento esa empatía, no estoy sintiendo ese clic con el pastor o con el líder, pero tiene que ver más con un asunto personal que realmente un asunto de iglesia. No sé si también hay que tener claro que las diferentes personalidades de la iglesia, si así lo queremos ver, no todas están en lo correcto. Eso es otro que a veces se nos va de las manos. Uh-huh. Sí, o sea, no todas están. No digo que prediquen mentira, sino que, bueno, sí, predican verdades a medias, ¿no? Entonces, eso realmente, a mi modo de ver las cosas, siempre hablo desde mi trinchera, de la perspectiva bíblica que Dios me ha permitido entender, y quien no esté de acuerdo conmigo va a decir que malentiendo, pero
pues Dios también da lineamientos de los cuales nosotros no nos podemos salir. Que si tú trabajas sobre esos lineamientos, es más a la segura, en el sentido de decir, esto es el carácter. Y lo que pasa es que si tú trabajas fuera de esos lineamientos, no es Dios. Es lo que tú comentabas, es la parte suavizada del evangelio, que termina por no surtir efecto, o surtir al menos el efecto que estás esperando. Así es. No ves los frutos. Pastor Iván, estás muy serio. Háblanos. Sí, no, claro, incluso lo podemos ver en las escrituras muy puntual acerca del carácter que está mencionando Jonathan y cada congregación. En el libro de Revelaciones, por ejemplo, lo que siempre muchos hemos escuchado cuando dice, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y les empieza a hablar a las iglesias acerca de lo que hacían, de lo asertivo y de lo no asertivo, y lo que él tenía en contra de estas iglesias. Entonces ahí nos está hablando que cada iglesia tiene su personalidad, tiene su carácter, su temperamento. Claro. Que responde mucho al tipo de congregación, el momento, como también tiene que ver el liderazgo, pero yo creo que debemos todos, como un solo cuerpo, al final de cuentas, coincidir al menos en aspectos importantes del carácter del creyente, ¿no? Sí, que son inamovibles. Tiene que ver algo, perdón. Dale, pastor, dale. Date. Tiene que ver algo también importante aquí, que es la convicción. Por ejemplo, cuando viajé en el 2008 para la ciudad de Michoacán, que estuvimos en muchas iglesias, desde 100 hasta 50, 20 personas, la mayoría de las personas eran personas que venían espero no se oiga discriminatorio, ¿no? Pero de una cultura indígena, de culturas de indios y todo eso, de gente nativa, pues, de los indígenas. Y entonces yo le decía a un pastor que iba con nosotros, pastor, ¿por qué hay tanta gente así asado? Dice, es que, y el pastor, es un pastor que es nativo de los indios, bueno, muy cerca de los indios de Chihuahua, y me dijo, es que cuando el indio se convence de algo divino, no hay quien los pare, ni quien los detenga. Gracias a Dios se han convencido por Dios y no se han convencido como usualmente el indio o el indígena tiene a sus deidades, ¿no? Del paganismo y todo eso. Pero había mucha gente de raíces indias en las iglesias a las que íbamos en Michoacán, en unas semanas que tuvimos de evangelismo, de un viaje de evangelístico. Entonces ahí tiene que entrar también la convicción. También entra ahí, ¿no? Sí, la convicción. Porque también. Son gente con mucha convicción, gente que ama demasiado sus raíces y las defiende. Y yo creo que cuando llegan a Cristo se vuelve el centro de sus vidas y son apasionados, son meramente apasionados sobre este primer amor y lo defienden a capa y espada, ¿no? Y son entrones, pues. Y fíjate, algo bien curioso fue que éramos como 15 hermanos los que fuimos, y fuimos a 15 casas diferentes, porque los hermanos, en su agradecimiento por haberlos ido a visitar de una iglesia grande, querían que todos fuéramos a sus casas. Entonces, ¿qué dijo el pastor? ¿Sabes qué? Uno va a ir a cada casa diferente. A visitarlo. Jonathan, ¿vas a cambiar de sesión? Sí, vamos a música. Vamos a 2 canciones para ver si podemos arreglar el problema técnico aquí con Edgar. Sí, así que vamos a 2 canciones y no se vayan. Por si no hay mañana, pido perdón a mi enemigo y le doy un abrazo aunque yo sea el ofendido. Por si no hay mañana, le doy un abrazo a mi hijo y antes de acostarse yo le digo te bendigo. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño, por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana,
mañana. Por si no hay mañana, busco a mi hijo a la escuela, me lo llevo a jugar y por la tarde visito la abuela. Por si no hay mañana, le pido perdón al cielo, me reconcilio con Dios por si acaso no despierto. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vive la vida, regala una sonrisa. Sé que mañana volverá a salir el sol. Vive este momento como si fuera tu último día hoy. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero. Por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que yo te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. No graba un Ahí pedacito. está, ya está grabando. Ya La está. idea es que quien nos está escuchando en vivo nos oiga hablar nuestras sandeces, ¿no? Ok, Edgar, antes de que sigamos con el punto que estaba hablando Jonathan, platícanos un poquito de tu punto de vista acerca del carácter y bueno, el carácter que forma parte de la personalidad, ¿no? Híjole, pues me perdí un montón, así que no sé dónde andaban y miré que estaban muy entendidos acá hablando, pero no me lo perdí. No pasa nada, danos tu punto de vista. Punto de vista del carácter, pues yo creo que el carácter es lo que nos identifica y lo que nos hace a veces ser diferente de los demás, ¿verdad? Es como, bueno, ya lo decía, es algo que nos hace diferentes, es ese conjunto de nuestra personalidad, ya sea que nos hace ver y nos hace tener esa diferencia. Pero no sé, yo tengo un punto aquí por decir, tengo un versículo que quisiera leerles y Claro. dice en Números 12:3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hablando acerca de esa mansedumbre y esa carácter que tenía Moisés, que realmente para haber llegado a esta descripción de ser un hombre manso, realmente tuvo que pasar un proceso, ¿verdad? Y la escritura nos dice que pasó pues 40 años en el desierto, ¿verdad? Forma donde fue forjado su carácter para llegar a ser esto que nos dice la escritura en Números 12:3, ¿no? Que dice que era un hombre manso, más que todos los hombres, por así decirlo, de su tiempo. Uh-huh.
pero que tuvo que pasar por un proceso para llegar a este punto, y después de que llegó a este punto, tuvo ese carácter que Dios lo refinó para poder llevar a cabo una tarea que era pues guiar al pueblo de Dios a un destino. Claro. Es que el asunto es que todos queremos, al menos todos pensamos en tener el carácter de Cristo. El problema es que nadie quiere vivir el proceso. Exacto. Sí, exacto, ¿no? Como acá por el desierto, pues. Échale, Iván, échale. Sí, es como por ejemplo, o sea, simplemente el hecho de que menciona ahorita Edgar sobre Moisés, ¿no? Que era un hombre manso. Entonces, Jesucristo, el maestro, lo dijo: ser como yo, mansos y humildes de corazón. Entonces, ahí así como mencionaba Jonathan, o sea, el que me ama cumple mis mandamientos, y lo que Jesús dijo, él como yo, mansos y humildes de corazón. La cosa aquí es que a veces confundimos la mansedumbre con la ser mansedumbre. demasiado, permito todo, ¿no? Confundimos la mansedumbre con la mensadumbre. No me quiero ir tan feo, pero confundimos la mansedumbre con el que debemos de tolerar todo. Y si nosotros vemos los evangelios, Cristo había cosas que no toleraba. Sí, el mismo David, hablando de ese mismo carácter que Cristo manifestaba, decía: el celo por tu casa me consume. Y se cumple en echar a los vendedores del templo. Los cambistas, ¿no? Sí, entonces aquí hay que tener en claro que ¿qué es lo que pasa con la gente o con las personas? Con todos nosotros, es que nos quedamos siempre con una parte, con un pedacito. Si dicen Dios es amor, es que Dios es amor y no va a aceptar todas las formas de amar, y va a aceptarme tal como soy, y no me va a cambiar nada. Es que aceptamos todas esas cosas del carácter del Señor que no representen un necesario cambio en mí. Sí. O sea, ese tipo de cosas que tú dices, es que el Señor ya lo hizo, el Señor ya lo dio, sí, pero para el proceso lo tienes que vivir. Tienes que entrarle al proceso, no lo puedes rehuir. Hay algo que quisiera mencionarles, es que mucho de estas cosas tienen que ver con, no sé si ya lo había dicho antes, pero tiene que ver con el Jesús que a veces nos presentan y el Jesús que nosotros aceptamos, pues. Por decir, hay muchas personas que ahorita que hablaban acerca de esto, de que te presentan a un Jesús, de que Jesús es un Jesús bueno, un Jesús que no te pide que cambies nada, que Él va a hacer el cambio en ti. O sea, tú no necesitas hacer nada, Él lo va a hacer todo en ti. Y la persona acepta a ese Jesús porque ese Jesús es el que le conviene, porque ese Jesús no le pide nada a cambio, porque ese Jesús no le pide que arregle su carácter, no le pide que cambie cosas en él. Y la gente acepta a ese Jesús. Entonces tiene que ver también con el Jesús que es presentado a las personas. O sea, si nosotros hablamos de un Jesús, que no solamente tomemos, como decía Jonathan, un pedacito de ese Jesús, solamente el pedazo que nos conviene de Jesús, sino realmente todo el Jesús completo. Un Jesús que nos muestra la Biblia que lloró, un Jesús que nos muestra que se enojó cuando entró al templo, y que incluso hizo un látigo y lo sacó ahí con el látigo. O sea, se molestó, y realmente eso nos habla de su carácter, de que había cosas que a él también le molestaban, y que es válido pues a veces molestarse, porque él mismo pasó ese proceso, ¿no? Lloró cuando Lázaro se murió porque era su amigo. Infinidad de procesos y de cosas que pasó el maestro, que la Biblia nos habla de un todo de Jesús, y ese todo de Jesús es el que hay que presentarle a las personas, porque si solamente le presentamos una parte, la parte que les conviene, la gente la acepta, pero cuando ya empiezas a hablarle de las cosas que hay que cambiar,
ahí ya no lo aceptas. Bueno, al inicio hablábamos que el carácter estaba compuesto por los hábitos y las acciones, algo que tiene que ver con lo que menciona nuestro hermano ahorita, es que no solamente es que yo genero en mí estos hábitos, pero no tengo un compromiso en mi manera de actuar. O sea, a pesar de que los hábitos son acciones, los hago a través de la repetición, ¿no? Pues llego el domingo o llego a la iglesia temprano, levanto las manos, ofrendan, ofrendo, diezman, cantan, cantamos. Digo amén, allá grita uno, gloria a Dios, y yo también grito. Pero cuando ya entra la parte que tiene que ver con lo que está interno y lo que sale de mí, de mis emociones y mis sensaciones, que producen acciones para con otras personas, esa parte yo no creo que el Señor, es que me molesté y dije esta grosería y tal vez fui muy altanero, muy cínico, pero el Señor sabe que yo estoy luchando con este carácter. También es saber que nuestro actuar, que sale desde el momento de la impresión, desde el no pensarlo, también tiene que responder a este carácter. O sea, no solamente es que hagamos las cosas que son fáciles hacer cuando estamos en la iglesia, cuando estamos entre creyentes, sino que nuestras acciones con otras personas, en casa, donde nadie nos está viendo en la iglesia, también sean coherentes con el carácter que se supone que se está formando. Como dice nuestro hermano, sí tiene que ver con el Cristo que nos están presentando, que tiene que ver también con un Cristo al que el líder se va a hacer responsable de demostrarte que está siguiendo. Entonces, para veces también para el líder es más fácil presentarte a un Cristo súper accesible para que ese le permita a él vivir en una medianidad y decir, bueno, tampoco me exijo mucho y tampoco te exijo, porque al final de cuentas Dios es una relación, no es una religión, y vuelves a caer lo mismo, que al final de cuentas permea en el carácter y llegas a ver a una persona. Yo les voy a platicar una historia. Una vez había una iglesia a un lado de la casa de mi mamá. Yo no te creo que Dios se la sabe. Ya me la sé, pues. Imagínense una iglesia al lado de la casa de mi mamá, se estaciona en la entrada que tenía para el carro, y ya habíamos hablado con el hermano que podían estacionarse en toda la calle porque la calle es de todos, pero que dejaran la entrada de esa parte del carro para pues meter el carro de la casa, ¿no? Ese espacio que es donde la banqueta también se corta el cordón y está hecho para que entre un carro. Exacto. No, los hermanos no, es que la calle es de todos, y se ponían adentro, así en la pura entrada de la parte esa que les digo para meter el carro. Entonces llega una persona a la iglesia y yo le hago la seña que si me da chance de meter el carro. Y es más, que si quisiera después se estacionara, no pasaba nada, ¿no? Pero yo estaba atrás de él. No se viene, no me echa el carro encima, pues, o sea, le metió reversa y le aceleró, le pegó al carro y me aventó. Le mete el parking, pum, se baja del carro y se bajó como diciendo, dime algo. Es un hermano Cristo que él, me imagino que pensó que yo era un vecino cualquiera, que no era de la iglesia ni nada, ¿no? Un hermano en Cristo. Para empezar, ese no es mi hermano en Cristo porque no pensamos lo mismo, ¿no? Entonces es hermano en quién sabe quién. Pero lo que digo es, me dice el pastor, hermano, qué bueno que no le dijo nada. Y yo dije, el pastor me va a decir, felicidades porque te calmaste, porque el hermano me pegó el carro y me lo aventó. Afortunadamente no sé cómo no le hizo nada al carro, ¿no? Me dijo, qué bueno que no le dijiste nada, hermano. Yo les digo, yo pensé que me decía el pastor, porque mostraste testimonio, fuiste paciente, el hermano es nuevo. No, me dijo, porque el hermano es ex campeón mundial de box. Y hermano, yo no quiero decirte cómo hubieras terminado. Y yo me quedé pensando en esto, que es mucho de la actitud de lo que tenemos en las congregaciones. No nos hacemos responsables de lo que la congregación haga, ni aún siendo el pastor, porque no hemos tenido ni siquiera nosotros el carácter para disciplinarlos. ¿Cómo vamos a esperar que si ni con nosotros hacen eso, cómo lo van a hacer con los vecinos, cómo lo van a hacer con otra gente? Yo te pregunto, entonces, ¿de qué tanto puede servirle a este hermano estar yendo a una iglesia, decir que es cristiano, si le estás pidiendo un favor, porque fue la primera vez que hablé con él y la primera cosa que le decía es si me daba chance de entrar? Chance, que me está diciendo, hermano, ¿me dejas meter mi carro a mi casa, no? Por favor.
y me echó el carro. O sea, no quiero pensar cuando su esposa le dice que si le da para el mandado, ¿no? O sea, no quiero pensar qué sucede, o no quiero pensar cuando el pastor le dice, hermano, ya nos eche sus caguamas los domingos, hermano, por favor. No quiero pensar que... Bueno, el pastor me dijo, no, hermano, gracias a Dios que no le dijiste nada. Eso fue lo que me dijo. Y después me tocó ver miembros de la congregación que llegaron a ofenderlo en la puerta de la entrada de la iglesia, gritándole groserías desde afuera. O sea, puede parecerte a ti que me oyes muy exagerado. Ay, los hermanos, todo lo quieren ver perfecto. No. Pero si nosotros, hermanos, seguimos pensando de no pasa nada, hay que darle chance, ellos van a entender. Ustedes queremos que, como decíamos en el programa pasado, todo sea efecto de la casualidad o la espontaneidad de qué. La gente en qué va a creer, como dice la carta a los romanos, y cómo creerán en quién no han creído, o sea, de quién no han oído. ¿Y cómo van a oír si no va a nadie ni les predica? O sea, hay una responsabilidad bien grande cuando sí dice el Señor que cada día iba a ser añadido aquel que se iba a salvar. Pero hermano, no, él hace la parte del Señor, llega a la iglesia y tú no te quieres hacer parte de la parte que te toca a ti, o sea, de esta responsabilidad que decir, y tú ¿qué les estás predicando? ¿Qué les estamos predicando? Esa es una muy, muy importante razón por la cual el carácter, hermano, de muchos de los que estamos en la iglesia, por eso somos mal testimonio para los que no están dentro de la iglesia, porque tenemos demasiadas carencias en nuestro carácter. Y nomás estoy hablando de la parte de los hábitos, de estos de decir gracias y por favor, ¿no? Y a las acciones que son como lo decía Iván al principio, las visibles. Ya no te hablo de lo que tú piensas, de lo que tú haces en tu privacidad, ya escondido, ¿no? Estoy hablando de lo que haces hacia los demás, que a veces se comporta y tiene mejor carácter una persona que no conoce al Señor que a veces el que conoce al Señor. Sí, como por ejemplo ahorita retomando lo que menciona Edgar, ¿no? O sea, de Jesús, el amor y paz y demás, ¿no? Es el mismo Jesús fue el que dijo, arrepentidos, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, su forma de mirar, hacer las cosas. O sea, como en inglés, change the way to think, cambiar la forma de pensar tú. Entonces, por ejemplo, yo en mi tiempo en la universidad, pues me topaba pues con mucho de esos de amor y paz y open mind y de la nueva era, como dice Jonathan, y así. Entonces yo les decía, bueno, si tú te crees una persona de mente abierta, yo te invito a hacer una cosa más. Les decía, caray, me decían, ¿qué otra cosa? Y cada rato se los decía a los que decían que son de mente abierta, que aceptes a Cristo en tu corazón. Y me decían, no, eso no puedo. No, que eres de mente abierta. Incluso los que saben que conlleva ese cambio de pensamiento no querían. No son de mente abierta porque no aceptaban a Cristo. Lo que pasa es que pienso yo, al menos por la experiencia que he tenido, es que cuando aceptas al Señor, cuando vas a guiarte bajo estos preceptos, te vas a hacer un compromiso. Y yo no sé si esa palabra es demasiado agresiva, pero creo que para mí, si nosotros como creyentes no tenemos un verdadero compromiso con la iglesia o el cuerpo de Cristo local, de dar testimonio por otros, aunque muchos se aferran a quemar a la propia iglesia, entonces yo no sé la verdad que estamos haciendo, porque como esa historia que les platico, tengo muchas que solamente los veo. No hace el fin de semana pasado estaba tomándome un café, que no tomo café, pero estaba tomándome un té en un lugar donde venden café y escuchaba a unas personas que habían salido del servicio del domingo por la tarde expresándose bien mal de unas parejas que habían tenido unas situaciones pues de pareja, ¿no? Que se habían separado y todo, pero habían estado hacían comentarios fuertes cuando se supone que el carácter del creyente tiene que ser no ventilar esas cosas y tratar de que si las vas a hablar, tratar de ser propositivo en cómo los ayudas, no siendo nada más un juicio, porque no fuimos llamados a hacer eso.
Fuimos llamados a tener misericordia, como lo decías tú el primer programa, Pastor Iván. Tener misericordia sobre aquellos que están pasando por una situación difícil en este momento. Y no es una situación para la cual nosotros tengamos que estar ventilando. Y yo decía, no puede ser posible, si yo los estoy escuchando, que traigo audífonos y no quisiera estarlos escuchando, yo no quiero pensar los que están alrededor. Por eso la gente se admira, y no es que sea de admirarse porque seas creyente o no seas creyente, todos pasamos por muchas situaciones muy difíciles. Pero lo que decía también nuestro hermano el otro día era, el celo de guardar el testimonio de nuestros hermanos también lo hemos perdido. Porque no tenemos, o sea, ese hábito del chisme, ese hábito de la crítica, ese hábito del juicio, lo seguimos trayendo. Lo seguimos trayendo y lo más importante es que yo nomás al final cuando ya decía, híjole, ¿cómo les digo a estos hermanos? Les decía decir, ¿ya se van a ir, hermanos? Ah, ¿en qué edificó todo su plática? Porque... ¿En qué edificó? ¿Realmente ustedes se van agradecidos al menos con el Señor de estar ahorita en pareja sólidos? De todo lo que hablaron, al menos eso les dice, ay, qué bueno, Señor, que nosotros seguimos unidos porque estos hermanos ya se separaron. O sea, al menos eso les dejó. Si no les dejó, el hábito que forma el carácter está mal. Ese carácter está endeble. Y tal vez voy a decir usted, ay, qué exagerado. No, no es ser exagerado. Es que yo creo que es tiempo que si nosotros vamos a hacernos el compromiso de buscar al Señor, el Señor ha cumplido su compromiso, la salvación, pum, ahí está. Ahí está, rápido, en el instante. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros? El compromiso que te enseñan en tu iglesia que debes tener. Ese es, ahora, te lo pueden enseñar y no agarrarlo, yo también lo entiendo, no todo es responsabilidad de los pastores y ya lo mirábamos, también hay que tener una vida de intimidad con Dios, sí, está bien. Pero vaya, si tú te estás preguntando por qué yo estoy bien con el Señor y luego caigo o luego me desanimo y luego sigo otra vez y luego pasa que ya no quiero o ya van 3, 4 iglesias a las que me he cambiado, piensa, ¿qué tanto del carácter del Señor has formado? ¿Qué tanta resistencia estás formando a través de tus hábitos? ¿En dónde estás depositando tu fe? ¿Qué estás haciendo con tu vida cristiana del día a día? O sea, lo que digo es que sí hay una responsabilidad de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejar que también las cosas sucedan. O sea, aunque sea difícil y te gusta mucho el cuchichear de los demás, muérdete los labios o la lengua tantito y di, no voy a hablar, es más, no voy a opinar. No voy a opinar porque yo sé que yo soy muy dado a chismear, ¿no? O al que le gusta robar. ¿Sabes qué? A señores no le agrada y ahí hay dinero, ¿sabes qué? Yo me voy a quitar de estar cerca de ese dinero porque yo sé que lo puedo agarrar. El que es mentiroso, ¿sabes qué? Cuando empiecen las pláticas de que yo tengo un elefante y a mí me gusta decir que yo tengo 2 elefantes para ganarle a la gente, si soy así, me quito de esas pláticas. ¿Por qué? Porque yo no me puedo contener. O sea, lo que digo es que para que se forme también el carácter de Cristo, muchas veces en el momento no vamos a poder, y si no puedes, huye. O sea, huye de la situación, muévete, quítate, haz algo, hasta que tengas el dominio propio de decir, ¿sabes qué? Estoy en esa situación que antes me tentaba y ya no lo hace, porque yo quiero que el carácter de Cristo se forme en mí. O sea, cuando nosotros hablamos del Señor, parece que hablamos de alguien que el sol no le calaba, que él no le daba sed, que no le daba sueño, que todo el mundo le caía bien, como si estuviera todo el día drogado, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona real, que se molestó, que quiso estar a solas, que también los discípulos lo llegaron a exasperar, que también sintió la traición, la soledad, cuando quiso orar que ni siquiera lo esperaron y se quedaron dormidos. O sea, en el momento más difícil de su vida se olvidaron de él. ¿Por qué? Porque les ganó el sueño. O sea, lo que estemos pasando nosotros como creyentes, él también lo experimentó. De todas maneras, en todas maneras fue probado, dice la Biblia, su carácter. O sea, por todas las sensaciones fue también pasado. Y fue aprobado, ¿por qué? Porque también tuvo una decisión. Nosotros fuimos la motivación, salvarnos, claro. Yo te pregunto, ¿cuál es la motivación tuya como creyente para que el carácter de Cristo se haga vivo en ti? ¿Tu salvación? ¿Tu familia?
tus hijos, tener un ministerio poderoso en el Señor, hacer cambios trascendentes en tu manera de ser y de pensar, ser valiente, ser esforzado, ser más perseverante, ¿qué es lo que quieras? Lo que tú quieras, no lo vas a poder lograr con el mismo carácter que estás teniendo ahorita. O sea, debe haber un esfuerzo, debe haber la entereza de decir, yo necesito y quiero más del Señor, y necesito entender que yo soy endeble en mi carácter, porque no es el carácter de Cristo, sino es el carácter que yo vi en mi casa, que yo vi con mis padres, que yo vi con mis tíos, que yo vi en el trabajo. Son estas cosas aprendidas que no he dejado de aprender. A eso nos invita el apóstol Pablo, renovaos a través de la transformación y la renovación de nuestra manera de pensar. Eso es lo importante para el creyente. Pablo decía, hay un versículo, no lo recuerdo completamente, pero decía, si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo digno de justicia, dice, en esto pensemos. O sea, en realidad el carácter de un cristiano debería ser ese, o sea, no pensar en las cosas malas, no pensar en lo negativo, no pensar en cosas que en realidad no nos edifican, sino realmente, pues decía Pablo, si hay algo bueno, si hay algo digno, o sea, sobre eso, o sea, agárrate de las cosas buenas, de lo digno, de lo que es honroso para el Señor, de lo que es agradable a Dios, de esas cosas válete para moldear tu carácter. Y parte de moldear el carácter es porque a veces no queremos entrar en ese proceso del que ya estaban hablando ahorita. Y yo recuerdo, por decir, una parte de la escritura en Daniel 3, 24, 25, donde habla acerca del horno de fuego, y dice que echaron a estos 3 jóvenes, los echaron al horno de fuego, y dice que el rey Nabucodonosor dijo, aún yo veo un cuarto hombre ahí, dice, y este es semejante al Hijo de Dios. O sea, lo que yo quiero tratar de decir en este momento es que dentro de ese proceso, Dios no nos va a dejar solos. Claro. Dios siempre va a estar, aunque estemos en el horno, aunque estemos, Dios esté tratando con nosotros tenemos que entender que Dios de alguna manera siempre va a estar con nosotros. Y así como esos jóvenes cuando salieron del horno y el mismo rey reconoció que ni el mismo fuego pudo hacer algo con ellos, dice que ningún cabello se les quemó, que su piel no le pasó nada, y que aún cuando salieron ni siquiera olor a fuego tenían. O sea, Dios es tan bueno en los procesos, aunque nosotros no nos guste pasarlos, pero Él es tan bueno y tiene tanto cuidado que cuida todo eso. O sea, cuida que nuestra integridad salga bien librada en el proceso. Y Él sabe cuándo, dice la Escritura que así como el oro es refinado por el fuego, dice que así Él nos quiere refinar a nosotros, y Él sabe qué temperatura soporta cada uno de nosotros, y Él sabe cuántas cosas o cuánta impureza hay en nosotros, y cuánto calor hay que meterle a ese metal para poderlo purificar. De esta manera pasaríamos nosotros ese proceso, y a la vez Él nos está purificando, que para la hora de salir seamos algo puro, algo limpio, algo agradable, como lo es el oro. Cuando es el proceso que lleva el oro para ser refinado, dice que se tiene que sacar de la tierra, luego se muele, y luego se separa lo que es el oro de todas las demás, de las demás impurezas que tiene, y luego ya que está un 70% oro, se pasa por el fuego, y después de que se pasa por el fuego, se refina ahí en el fuego, y se le tiene que poner una cierta temperatura. No se puede pasar ni puede ser menos, porque eso afecta la pureza del oro. Pero una vez que ese oro ya ha sido refinado, puede ser presentable, puede ser moldeable, y a la vez también es algo bello a la vista. O sea, de esa manera Dios también, en un proceso con nosotros, al moldear nuestro carácter, eso hace, quema lo que no nos sirve, quita las impurezas, talla lo que tiene que tallar. Y ya una vez que llevamos este proceso, todavía aún así tenemos que pasear por las manos del artesano para darle forma a ese metal y darle un uso a ese metal que ya fue refinado.
Claro. Entonces aquí viene una pregunta se responde mucho con lo que decía nuestro hermano. Entonces, ¿cómo se forma el carácter del cristiano? A través, uno lo mencionaba aquí, bien importante, nuestro hermano, es a través del proceso. O sea, cuando hablábamos de Moisés, un hombre manso, pero no hablamos de Moisés, el que tuvo el altercado con este hombre en Egipto. Estamos hablando de Moisés, el que está después del proceso. Cuando hablamos de Abraham, hablamos de un hombre de la fe, el padre de la fe, pero no hablamos de Abraham al que le faltó fe acerca del nacimiento de su primogénito, sino hablamos de Abraham, el padre de todas las naciones. O sea, lo que digo es, nosotros queremos tener los resultados del proceso sin vivir el proceso. Queremos tener el carácter de Cristo sin ni siquiera entender cuál es el carácter que Cristo busca en nosotros. Hermano Iván. Incluso como corroborando con lo que dice nuestro hermano Edgar y lo que mencionas, ¿no? Podemos ver la historia de Job. Mucha gente dice, ay, muy bonita la historia de Job, lo que le pasó y aquello, ¿no? Pero no nos enfocamos en las mismas palabras que Job dijo. Antes te había escuchado de oídas, sabía de ti. Pero después del proceso, ¿qué dijo? Mas ahora mis ojos te ven, sé quién eres. Entonces, ahí está el proceso de Job. Muchos dicen, ay, es que Job pasó este proceso porque el diablo, sí, pero fue un proceso que él tuvo que pasar para que él pudiera decir, ahora mis ojos te ven. Ya no, de hecho, hasta hay una canción de esto. Hay una canción que entonamos, ¿no? Que dice, más ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, hay muchas personas que en la iglesia están en la iglesia y piensan que están en su proceso de iglesia, pero sus ojos todavía no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque como hablábamos en ocasiones pasadas y nuestro hermano Jonathan decía, es que la gente se olvida de Dios sirviendo a Dios. Y entonces, al hacer eso, se pierde también ese proceso. Ya no está el fuego refinado que dice Edgar. Entonces hablamos de lo que conforma el carácter del cristiano, del creyente. Ese carácter que es grabado de la imagen de Dios es el proceso, el entender el proceso, en qué parte del proceso estás, saber hacia dónde quieres ir, o sea, cuáles son para ti las metas que tienes en el Señor, tener propósito, por así decirlo. Obviamente el ser coherente con decir, bueno, también yo tengo que hacer cambios drásticos en donde tengo que ser drástico y tengo que hacer ciertas adecuaciones donde también tengo que hacerlas. ¿Para qué? Para que se vea el carácter de Cristo, porque al final de cuentas el mayor beneficiado somos nosotros. Si el carácter de Cristo está en nosotros, somos los más beneficiados. Ni modo que mi vecino sea el beneficiado. Ahora, ¿qué es representar el carácter de Cristo? Nos quedan 7 minutos para que... Esas eran mis dos últimas preguntas. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Ok, Gálatas 5:23. Échale. Terminamos contigo, Iván, no te preocupes. Del Espíritu, sí. Bueno, desde el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauren con todo espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. Para aquellos que acusan de legalistas a otros, miren, ahí está la base fundamental. Sí hay ley en Cristo. ¿Es una ley de gracia? Sí. Pero no es opcional. Sí, y no nos exime. Hay una máxima en el derecho que dice: el desconocimiento de la norma no te exime de las consecuencias.
para nuestra vida en Cristo es igual, o sea, el que tú desconozcas no te exime, por eso, Oseas, Dios pues es Dios, ¿no? Él sabe todo y tiene toda sapiencia, es todos los ovnis, ¿no? Que se pueda ver, y no estoy hablando de ovnis, que se escribe con V, es mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero De conocimiento de él. De él. El conocimiento de él. De él. Sí, entonces, para conocerlo a él, en medida en que nosotros lo conocemos, la única manera, y si alguien no está de acuerdo conmigo, lo puede decir, pero no hay experiencia sobrenatural que te vaya a permitir conocer a Dios. No. La experiencia sobrenatural solo te muestra la magnificencia y bondad de Dios. Hasta ahí. Pero su carácter y conocerlo a él solo es a través de las Escrituras. Solo es de Génesis a Apocalipsis, no más. No más. Para conocerle hay que leer la Biblia. Y es algo bien interesante cuando nosotros decimos que queremos agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Sí. ¿Y sabes qué le agrada? Por un ejemplo, Edgar, ¿qué le agrada a tu esposa? ¿Qué es lo que más le agrada de regalo? ¿Un perfume, una cena? ¿Qué es lo que más le agrada? ¿Más le agrada a mi esposa? Sí. Pues hay infinidad de cosas que le agradan. La que más le agrada. Pero algo, pues si hablamos de, no sé, de comida, pues hay un pastel que a ella le agrada mucho. Ok, Iván, ¿quieres agradar a tu papá? ¿Cuál es el pan que más le gusta? Pan. El pan. Del Colimán. Ok, Jonathan, ¿quieres agradar a, no sé, al Enriquito? ¿Cuál es la caricatura que más le gusta? Le gustan los Teen Titans, pero no se la dejo ver. Bueno, la segunda caricatura que más le gusta. Le gusta ver conmigo The Clone Wars. Ok. A veces Rebels de Star Wars, o a veces nos ponemos los dos juntos a ver alguna de las películas de Star Wars. Lo que digo es esto, y terminamos contigo, Pastor Iván, no se me olvida, ¿quiere conocer a Dios para agradarlo? Usted está en un buen camino, pero si usted quiere conocer a Dios para agradarlo, sin usted disfrutar el momento, también se está equivocando, porque agradar a Dios, no sé si están de acuerdo conmigo, cuando tú llevas ese pan del Colimán a tu papá, Iván, y lo ves que sonríe, sonríes tú también. Es que es algo que no lo puedes evitar. Cuando nosotros agradamos a Dios y sabemos que lo que hemos hecho le ha agradado, eso trae gozo en nuestra alma. Hay gozo en nuestro corazón. No sé si me estoy dando a entender. Tú quieres agradar a Dios, agrádale con lo que a Él le gusta, no con lo que te gusta a ti. Agrádalo con lo que a Él le gusta. Y si no hay en eso envidia ni nada, tú también te vas a gozar. Si no, no hay manera. Y bueno, hermano, pastor, ¿quieres decir algo? Así nomás, un versículo, 2 de Corintios 3:18, ahorita que hablabas de imagen, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, ¿es tu conclusión con esto, hermano? Sí. Ok. Entonces, Jonathan, ¿quieres dar tu conclusión, por favor? Frutos del Espíritu reflejan el carácter de Dios. Perfecto. No vamos después a expresarlo en su totalidad, porque durante toda nuestra vida estamos aprendiendo a desarrollar el fruto. Pero no te quedes con él. Así soy yo, y gústenle a quien le gusten. Edgar. Pues ya lo dijo mi hermano Jonathan, ¿no? Los frutos son una evidencia. A lo mejor, como dicen, no los podemos manejar todos, pero podemos ir moldeando a algunos en lo que estamos batallando. Y algo también sencillo es, la Escritura dice, hierro con hierro se ajusta. O sea, el ir a la iglesia también es encontrarnos con gente que a lo mejor no nos agrada, es encontrarnos con gente que no piensa igual que nosotros, es encontrarnos con gente que es diferente a nosotros,
por consecuencia, pues nuestro carácter se tiene que afilar, a veces con los hermanitos, y eso no quiere decir que, o sea, no hay una iglesia perfecta. No. Entonces, la gente que vaya a una iglesia no esté pensando que ya se encontró el santo grial, ¿no? O sea, va a haber problemas, pero estamos ahí para ser moldeados, y para ser moldeados en nuestro carácter, y para que los frutos pues se hagan evidentes ahí mismo también. Claro que sí. Hermanos, pues los dejo con Jonathan para terminar el programa. Dios les bendiga y buenas noches. Dios les bendiga. Ya el siguiente miércoles vamos a estar presenciales. Bueno, vamos a estar todos juntos en un mismo lugar. Y espérennos lunes, 9:30 de la noche, la grabación de este programa. Ya terminó nuestro tiempo, la primera temporada. Busque los programas, ahí están en YouTube. Y síganos, igual seguimos con el otro programa en espera a fin de mes. Ya le estaremos dando por este medio y por Facebook